Bueno, buenos días para los panelistas, a todo el público en general que nos está escuchando. La idea es hacer un resumen en estos 15 o 20 minutos de la fisiopatología de la insuficiencia renal en el contexto de la epidemia de COVID-19. Desde que hemos tenido la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, hemos ido aprendiendo de que la enfermedad por COVID tiene un espectro bastante amplio. Va desde casos asintomáticos hasta casos que son fatales. Inicialmente, los estadios precoces se manifiestan fundamentalmente por enfermedades flu-like, como dolor de garganta, tos y fiebre, pero este cuadro puede progresar rápidamente a la insuficiencia respiratoria hipoxémica, que es el principal motivo de ingreso a las terapias intensivas. Esto, por lo general, conlleva al distrés respiratorio del adulto con requerimiento de ventilación mecánica, y adicionalmente el desarrollo de shock distributivo, tipo distributivo, que en general no es muy severo, insuficiencia renal y puede llevar a la muerte. En este contexto también hemos ido aprendiendo de que la edad avanzada, así como los factores de riesgo cardiovasculares y pulmonares, son factores de riesgos independientes para la mortalidad. En este grupo también la insuficiencia renal ha sido identificada como un factor de riesgo de mortalidad en los pacientes críticos con COVID-19. De modo que ahora nos vamos a ocupar de hablar un poquito de la insuficiencia renal. De acuerdo a lo que ha informado la Sociedad Internacional de Nefrología, lo que se ha observado a partir de los estudios observacionales es que la incidencia de insuficiencia renal es bastante variable. Va desde el 0.5% a un 29%, y esto involucra fundamentalmente a pacientes que ingresan a terapia intensiva. Por otro lado, en los requerimientos de diálisis continua, esto es, por supuesto, estadística de países desarrollados, va del 0.8 al 17%. Estudios que han analizado el sedimento urinario también han encontrado un elevado porcentaje de proteinuria, albuminuria y hematuria como expresión de daño glomerular o tubular de insuficiencia renal. Como sabemos, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal crónica, la diabetes y la hipertensión son factores en asociación a la edad de riesgo para el desarrollo de enfermedad por COVID. Cuando uno analiza los estudios observacionales que se fueron publicando hasta la fecha, observa que tiene una gran variabilidad en la cantidad de pacientes, la mayoría son estudios retrospectivos de único centro, y probablemente esa sea la causa por la cual hay una gran variabilidad en el reporte de la incidencia de insuficiencia renal. Lo mismo ocurre con el reporte de la mortalidad. La mortalidad asociada a insuficiencia renal es bastante variable también, pero en general están en relación a los datos que habitualmente vemos en los pacientes que desarrollan insuficiencia renal en los pacientes críticos habituales. Un poquito como introducción, ya sé que hoy estuvieron hablando de la cuestión molecular del virus, pero es para ponernos un poco en tema. El COVID-19 es un beta-coronavirus que tiene un 79% de similitud con el SARS-CoV-2, y para poder acceder a la célula requiere de la presencia de dos patrones moleculares. Un patrón molecular con una sigla que ustedes la pueden ver en pantalla. Esta sigla facilita la activación de la proteína S para que se fije al receptor de enzima convertidora tipo 2, y esto favorece la endocitosis del virus, y a partir de allí, a partir de una RNA transcriptasa, la transcripción del material genético. Bueno, ¿qué pasa con la expresión de estos dos patrones moleculares? Estos dos patrones moleculares han sido identificados en una concentración elevada en riñones de pacientes normales. Como pueden ver en la siguiente análisis, de un proteasoma, de un proteoma, de pacientes sanos, una mayor concentración de la expresión del receptor de enzima convertidora y este patrón molecular que existe a nivel de la membrana basal, se observaron en el túbulo contorneado proximal, en los podocitos, y en menor cantidad en los túbulos renales distales, digamos. Lo que también reporta este informe es que esta sobreexpresión de receptores y de patrones moleculares es más frecuente en pacientes occidentales que en orientales, lo cual haría susceptible a los pacientes occidentales de un mayor riesgo y compromiso renal por el virus COVID-19. Cuando uno analiza cuáles son los órganos que tienen mayor cantidad de virus SARS-CoV-2 o COVID-19 extras al pulmón,
observa que los principales órganos son el riñón, el hígado y el corazón. Estudios de inmunofluorescencia han logrado demostrar la presencia de material genético a nivel del glomérulo y a nivel de los túbulos, y estudios de hibridación in situ han logrado demostrar que secuencias de RNA se encuentran fundamentalmente en el glomérulo. De modo que el virus afecta al riñón. Estudios de anatomía patológica observacionales también demuestran estudios citopáticos específicos del virus a nivel de los túbulos contorneados proximales, como es la pérdida del borde del cepillo, necrosis por vacuolización y necrosis tubular, obstrucción eritrocitaria, infiltración linfocitaria, y no solamente compromiso tubular, sino también compromiso glomerular, en donde hay trombos de fibrina y contracción fibrinohídrica de la cápsula de Bowman. Como conclusión de estos estudios, observan que el virus seguramente tiene una acción directa sobre el túbulo, generando alteración tubular difusa, proximal, pero no descartan la afección renal por lesión endotelial, debido a que los fenómenos trombóticos son también observados en este grupo de anatomía patológica. Cuando uno analiza los parámetros, los patrones fisiopatológicos, tiene fundamentalmente en cuenta tres patrones. Uno, que es el crosstalk entre el riñón y el pulmón, la famosa liberación de citoquinas ampliamente reportada en los estudios observacionales, y la contribución de los efectos sistémicos. Todos estos componentes contribuirían al desarrollo de insuficiencia renal aguda. Esta relación entre el riñón y el pulmón no es una cuestión que sea muy nueva, es una cuestión que desde hace unos años venimos hablando. Sabemos que la insuficiencia renal aguda es la principal manifestación extrapulmonar del distrés. Esto involucra el 50% de los pacientes y es un factor independiente de mortalidad. Y si bien los mecanismos fisiopatológicos por los cuales esto se genera no están del todo comprometidos, del todo comprendidos, se sabe que la insuficiencia renal aguda contribuye a incrementar la permeabilidad pulmonar, vascular, y modificaría el tránsito leucocitario a este nivel. De modo que el distrés per se genera alteración renal, como ustedes pueden ver en el gráfico que les estoy demostrando, pero también la insuficiencia renal contribuye a la exacerbación del distrés. Por otro lado, la ventilación mecánica también contribuye, a partir de fenómenos macrohemodinámicos y humorales, a afectar al riñón. En general, lo que se afecta es el glomérulo y el túbulo, que después de repetidas injurias comienzan a fallar. Esto es la explicación por la cual los pacientes con ventilación mecánica, en general, tienen 3 veces más riesgo de desarrollar insuficiencia renal. Esta es la explicación por la cual la ventilación mecánica y la insuficiencia renal aguda tienen una mortalidad elevada, y esta es la explicación por la cual una alta proporción de pacientes con distrés y con disfunción orgánica múltiple requieren terapia de reemplazo renal. Estudios observacionales han comprobado esto también, estudios grandes de población que involucran pacientes en los cuales se descartan injuria renal sin distrés y pacientes con enfermedad renal crónica, demuestran una incidencia de prácticamente el doble de insuficiencia renal aguda en los pacientes con distrés. Por otro lado, estudios de menor magnitud, pero no menos válidos, han identificado la insuficiencia renal en estadios 2 y 3 como un factor de riesgo independiente para la mortalidad de pacientes críticos, tanto la mortalidad hospitalaria como a los 28 días, como a los 90 días. Como ustedes pueden ver en el gráfico. Esto no es nuevo para las infecciones virales, el distrés de causa viral. Ya hemos tenido una pandemia de SARS-1 hace unos años atrás, y estudios observacionales durante esta epidemia demuestran que la mortalidad en pacientes con AQI/SARS es muy elevada, que el síndrome de distrés respiratorio es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de insuficiencia renal, y que estos dos factores, la insuficiencia renal aguda y el síndrome de distrés respiratorio, son factores independientes de mortalidad. De modo que no es una cuestión nueva esta relación crosstalk entre el riñón y el pulmón, entre las infecciones virales y la insuficiencia renal aguda. Estudios que se han publicado recientemente, esta es una cohorte prospectiva de 701 pacientes, en el cual el 40% tenían algún compromiso renal previo, demuestran que la insuficiencia renal aguda en el contexto de la infección COVID es mayor que los pacientes no COVID.
y además demuestra que los estadios severos de enfermedad renal, como estadios 2 y 3, y la presencia de hematuria grave y proteinuria grave, han sido asociados con incrementos en la mortalidad en pacientes con COVID-19. De modo que esta relación, como dije recién, entre el crosstalk riñón y COVID es un dato que es relevante y probablemente contribuya a la insuficiencia renal en este contexto. Con respecto a la tormenta de citoquinas, tampoco es un hecho nuevo. Ya un subanálisis de Ranieri en el 99 demuestra que una estrategia ventilatoria protectiva reduce la presencia de falla orgánica renal, y esta reducción había sido asociada con reducciones en la cantidad de interleuquina 6, que es el principal promotor de insuficiencia respiratoria en este contexto. Por otro lado, sabemos que el riñón y el corazón están íntimamente ligados. Esta conexión es bidireccional, con una gran cantidad de vías metabólicas, participa la inmunidad humoral y mediada también. Y esta cuestión también podría estar involucrada en los pacientes con COVID. Sabemos que los pacientes con COVID tienen riesgo incrementado de desarrollar miocarditis aguda. La miocarditis aguda es un cuadro que puede generar hipotensión y shock, con lo cual podría comprometerse la disfunción renal, y congestión venosa, lo cual podría contribuir al síndrome compartimental renal. Por otro lado, la aplicación de estrategias ventilatorias agresivas y la presencia de eventos tromboembólicos a nivel pulmonar podrían contribuir también a la disfunción del ventrículo derecho, y esto exacerbar aún más la disfunción renal. Sabemos que el síndrome de liberación de citoquina es un cuadro que también se desarrolla en la sepsis y se desarrolla en el síndrome hemofagocítico. Estudios observacionales han demostrado o han afirmado que esto puede ocurrir también en infección con COVID. Estos estudios evalúan la presencia fundamentalmente de interleuquina 6, la cual está incrementada en los pacientes con distrés y sin distrés, y es un factor de riesgo de mortalidad. Sin embargo, esta tormenta de citoquinas que se cree que es generada por el virus, por el efecto citopático del virus, la respuesta inflamatoria asociada a él, también en el contexto de pacientes críticos puede ser exacerbada por los métodos de soporte vital que habitualmente utilizamos, como la ventilación mecánica, la máquina de diálisis o el soporte de ECMO. De modo que hay algunos especialistas a nivel mundial que sugieren que las terapias de soporte extracorpóreo podrían ser una excelente medida para reducir la tormenta de citoquinas y de esta forma reducir la disfunción orgánica múltiple asociada a esta. Sin embargo, la falta de resultados positivos en outcome duros, los costos y la necesidad de un personal formado en este contexto, recurso humano especializado, hacen que esta tecnología sea limitada de aplicación en nuestro país. Por otro lado, hay otros factores que contribuyen a la insuficiencia renal. Los balances, habitualmente los episodios de shock contribuyen a la expansión con fluidos. Hemos venido hablando largamente en nuestro comité respecto del impacto de los balances, no solo en la mortalidad de los pacientes críticos, sino también en el desarrollo de insuficiencia renal y en la injuria pulmonar también. El tipo de fluidos utilizados, hoy en día tenemos estudios grandes que evalúan que la utilización de fluidos balanceados tiene un impacto directo en la mortalidad. Es decir, la utilización de fluidos no balanceados tiene un impacto directo en la mortalidad. Lo ideal sería usar fluidos balanceados y tener en cuenta esto. La presencia de rabdomiólisis es otro evento que ha sido bastante descrito en infección por COVID. La rabdomiólisis produce lesión renal per se y además produce hipercalemia y acidosis metabólica, lo cual contribuye a la insuficiencia renal también, pero también incrementa la mortalidad de los pacientes y no es una situación menor. Y finalmente, el hecho de las infecciones sobrepuestas. Las infecciones sobrepuestas contribuyen a exacerbar los episodios de insuficiencia renal, incluso en los pacientes crónicos críticos, como estos pacientes en general quedan, contribuyen a limitar la recuperación del riñón, porque sabemos que los episodios repetidos de insuficiencia renal aguda, a pesar de que sean leves, contribuyen a afectar la reserva funcional renal y de esta forma alterar la recuperación renal y acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica.
Y además, las infecciones sobreimpuestas contribuyen a la exposición del riñón a antibióticos posiblemente nefrotóxicos, de modo que es una cuestión bastante a tener en cuenta. Este es un gráfico de la síntesis de la fisiopatología en insuficiencia renal. Sabemos que el virus se une al receptor de la enzima convertidora y a través de mecanismos humorales genera un estado de microangiopatía y hipercoagulabilidad. Y por otro lado, a través de la invasión directa del músculo del riñón, producen lesión renal directa per se y lesión vascular. También no debemos dejar de tener en cuenta que estos dos eventos fisiopatológicos fundamentales afectan al riñón y al pulmón, que están bioquímicamente estrechamente ligados, lo mismo que con el corazón. Todo este evento o esta cadena de eventos fisiopatológicos deben ser tenidas en cuenta en el contexto de insuficiencia renal del paciente crítico, que en general es bastante compleja. Como ustedes pueden ver en el siguiente gráfico, las alteraciones que pueden afectar en un riñón en un paciente crítico en el contexto de la epidemia de COVID son múltiples y, bueno, de modo tal que la fisiopatología nunca es una causa directa, sino por lo general es multifactorial. En resumen, lo que tengo para decir es que, en general, en los pacientes con COVID, la insuficiencia renal aguda se desarrolla en pacientes con distrés que tienen múltiples comorbilidades. Esto no es muy diferente a lo que vemos habitualmente en los pacientes críticos en general. Que la respuesta inflamatoria puede ser generada por este nexo entre insuficiencia renal y las alteraciones pulmonares y la ventilación mecánica, e incluso exacerbarla. Que la invasión renal por el virus puede contribuir a exacerbar esto y demorar la recuperación renal. Que la insuficiencia renal aguda que se ve en estos pacientes, también hay que tener en cuenta, como vimos en aquel caso, que un alto porcentaje de pacientes ya vienen con una lesión renal, dada fundamentalmente por la edad, dada fundamentalmente por los factores cardiovasculares que afectan a estos pacientes. Quizás la utilización o identificación de biomarcador en algún momento pueda llegar a ser útil para que podamos asignar mejor los recursos, podamos decidir mejor cuándo dializar y cuándo no, o qué tratamiento establecer. Y ojalá en un tiempo no demasiado largo, las nuevas técnicas de depuración de citoquina nos ofrezcan una respuesta a la cual venimos solicitando desde hace un tiempo. Para finalizar, quería terminar con una pequeña reflexión. Sabemos que en épocas de pandemia todo es diferente, hay múltiples países comprometidos y hay miles de personas que se mueren. Es nuestra oportunidad para realzar nuestra seriedad y nuestra responsabilidad en el trabajo con pacientes críticos, siempre basándonos en los fundamentos de la medicina basada en la evidencia, y sin olvidar los preceptos que hemos aprendido en nuestra cursada de grado, que son principalmente no dañar. Muchas gracias.